él iba a renunciar, o sea, él iba a presentar su renuncia realmente a Roma. La iglesia debe pedirles perdón a los homosexuales. Hemos etiquetado a la gente y, ay, mira, ahí, no, el que está allá en la banca de enfrente, Sí, que lo viera. Es mejor ser ateo que un mal cristiano. O sea, porque si le dice la intercesora, pues, ¿quién intercesora? Pero si le dicen, es la influencer, la influencer. O sea, oye, ¿no? ¿Qué tal movimiento? No, ese es de fifís. Ese es de la gente con lana. Oye, tal movimiento. No, ese es de pobres. Ah, caray. O sea. Hola, ¿qué tal? Estamos en este podcast Plática Pesada, ya regresando después de un largo tiempo de ausencia, pero nuevamente queriendo compartir con todos ustedes en este podcast, el número 60 ya, gracias a Dios, 60 podcasts que hemos estado compartiendo, y pues como en cada uno de ellos me acompaña el día de hoy mi amigo, el productor católico, Carlos el Cali Armenta. ¿Cómo estás, Cali? ¿Qué onda, mi estimado Jorge? Muy bien, gracias a Dios. Y pues efectivamente, ya el número 60 se dice fácil, por aquí de un gran esfuerzo, se decía en el pasado, ¿no? Y pues Jorge, pues con el triste fallecimiento del Papa Francisco, pues hablábamos fuera de cámaras que qué padre sería hacer un podcast pues con frases célebres, vamos a decir, o frases que el Papa Francisco haya compartido, y pues reflexionar sobre ellos, ¿no? Y pues entrando con todo, una de las frases que dijo en algún momento el Papa, que me llamó mucho la atención y quisiera ver pues tus opiniones, y una frase, creo yo, que de alguna manera transmite mucho del por qué fue su papado como fue, ¿no? Pero pues lo iremos desmenuzando, ¿no? Ya, yo no quería ser papa, la primera frase, ¿no? Qué fuerte, así como diciendo, acepté, pero yo no quería ser papa. ¿Qué te provoca que Papa Francisco haya compartido esa frase en algún momento? Bueno, Carlos, creo que algo que distinguió mucho, como tú bien dices, el tiempo que estuvo el Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica fue su honestidad y su congruencia, ¿no? Que de acuerdo. Hasta el día de hoy pues se habla de esa congruencia que él tuvo entre las cosas que siempre expresó y la forma en la que vivió. Entonces creo que en cada una de las declaraciones que él daba mostraba una total sinceridad, ¿no? Y en esta misma frase se nota pues cómo él expresaba ese sentir que tenía. O sea, realmente, si vemos, o si no sé si has visto por ahí algunos documentales o algunos videos, ¿no? Donde ya le preguntan a él en entrevistas, sobre todo, él iba a renunciar, o sea, él iba a presentar su renuncia realmente a Roma. Qué fuerte, ¿no? De hecho, tiempo atrás él ya había ido con el Papa Benedicto a presentar su renuncia y no se la aceptaban, ¿no? Lo tenían ahí en stand-by. Y pues por ahí en una película también de su vida, comenta que le comenta a una de sus allegados ahí, nomás voy a renunciar, bueno, al cónclave, voy al cónclave, renuncio y ya me libero, ¿no? Y resulta que ya no regresó, ¿no? A la torre, lo que es, ¿no? De hecho, creo que eso viene en los dos papas, ¿no? De Netflix, creo, que empieza, creo, quizás recuerdo menos, estoy mezclando documentales o series o películas, pero creo que en los dos papas está insistente con el Papa Benedicto, como que, oiga, recíbame porque ahí estuvo ya, ¿no? Y el Papa Benedicto le daba aire ahí, ¿no? Sí, pero te digo, es algo, pues debe haber sido real, porque también en la otra película de El Padre Jorge, creo que se llama. Ok. Esa no la he visto. Es la misma situación, ¿no? Ok, donde de acuerdo. Él dice, no se ve esa insistencia, pero se ve que ya, o sea, él iba a renunciar, pues él iba a decir, ya cumplí, y resulta que pues el Señor le tenía preparado otra cosa, ¿no? Sí, fíjate, ahorita pues tenemos la idea de más adelante hablar un poco sobre el cónclave, quizá no en este podcast, pero te quiero adelantar algo. Me llama mucho la atención que en la película Cónclave, que ahorita pues está de moda todo lo que da, ya la vi, hay una parte donde le dice la persona que está encargado del cónclave, no recuerdo la posición, discúlpame, pero que le dice como que a uno de los candidatos fuertes, están como que platicando, pero pues a final de cuentas están haciendo política por detrás de vota por esto, vota por aquel, y le dice, a mí no me interesa ser papa, le dice el que está organizando el cónclave a cargo de, y le contesta el otro cardenal,
todos queremos ser papas, le dice. Incluso en algún momento hemos pensado cómo nos llamaríamos. Y le dice, ¿cómo te llamarías? Y le dice el nombre, el que ha dicho que no. Se me hizo muy fuerte porque como que todos aspiramos a ser líderes, a tener liderazgo, a tener poder, voy a decir. Y me llama mucho la atención que con esto que estamos compartiendo, pareciera ser realmente que el Papa Francisco, pues no quería eso, mi estimado. O sea, y de alguna manera creo que eso fue lo que lo impulsó. Vieron sus hermanos cardenales como para decir, oye, pues ocupamos a alguien así, ¿no? Se me hace muy fuerte y, pues, ¿cómo no acordarse del rey David, no? O sea, que si bien no es que no quería el rey David, pero que el Señor no se fija, dice la palabra de Dios, en las cualidades, no recuerdo la frase, pero se fija en el corazón, ¿no? Para mí esto es clave, ¿no? No sé cómo la veas. Sí, yo pienso, Carlos, que, bueno, a lo mejor la película resalta ciertas cosas para hacer, sí, polémica, ¿no? Sí. Pero creo yo que sí debe haber gente que genuinamente, quizás por su personalidad, por su forma de ser, digas que yo no aspiro a hacer eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Dentro de todo, pues es cierto, en nosotros está el ego y está también el sentir, como dices tú, yo soy el líder, yo soy el que ejerzo autoridad y todo, ¿no? Pero yo creo que más bien, por ejemplo, en el caso del Papa, fue una muestra de humildad, o sea, decir, no quiero, pero por obediencia, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eso es algo grande también. Híjole, Jorge, pero, bueno, perdón, señor, pero ¿cuántos no dicen, ay, por obediencia, pero por dentro, sí lo logré, no, soy el bueno de aquí? Yo veo que, como dice también la palabra, por sus frutos los conocerán. De acuerdo. Entonces, creo que fue congruente. Sí, es lo que te iba a decir. Sí. O sea, él mostró congruencia siempre. O sea, a lo mejor si hubiera dicho, no quiero, y de repente, sí, pónganme los zapatitos rojos de acá. Pero, o sea, fue congruente hasta su muerte. O sea, ni un lujo, ni un nada, pues, ¿no? De acuerdísimo. Sin duda el Papa Francisco también, Jorge, pues fue un papa revolucionario en muchos rubros, en muchos aspectos, pero pues le tocó vivir todo el wokismo a todo lo que daba, ¿no? Y todas estas corrientes, y pues se tuvo que pronunciar a final de cuentas sobre todas estas corrientes, como decimos, pero particularmente el Papa fue pues muy en pro de los homosexuales, vamos a decir, ojo, no de la homosexualidad, de la persona, vamos a decirlo, ¿no? Y tiene ciertas frases que te quiero leer textualmente para no equivocarme, para hablar al respecto. 2 frases, una de ellas dice, si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo, no? Y la otra, la iglesia debe pedirles perdón a los homosexuales. ¿Qué piensas, mi estimado? Bueno, en la primera frase, creo yo que, te digo, es muy congruente el Papa, ¿no? ¿De acuerdo? Si una persona, sea cual sea su condición de vida, tiene un genuino encuentro con Jesús, un arrepentimiento, y quiere ir, pues ¿quiénes somos nosotros, no? Lo platicamos también ahorita un poquito antes de grabar. Ya lo hemos comentado también en podcasts anteriores. A veces como que magnificamos el pecado de la homosexualidad y queremos dentro de la iglesia, ¿no? Se ve como que es un escándalo muy fuerte. ¿De acuerdo? Pero pues tan pecador es el homosexual como el abusador, como claro, el que miente, como el que roba, como el que tiene 2 mujeres. O sea, todos somos pecadores, pues. Y sabes, Carlos, algo que a mí no había tomado, no me quedado en cuenta tan fuerte hasta ahora que he estado viendo algunos videos ahí de entrevistas que le hacían propiamente al Papa. Sí. Y le decían que sí, porque tenía esa apertura, pues, ¿no? Dentro de la iglesia, si tantos años la iglesia pues fue cerrada. Y mencionaba la cita al Papa, pues cuando Jesús les hablaba una parábola y les decía que el rey había hecho una fiesta y los invitados no fueron. La gente que estaba invitada no fue. De acuerdo. Entonces dijo el rey, vayan a las calles y tráiganse. Invítenlos. ¿Pero a quién? Quien sea. A todos. A todos, sí. A todos. Wow. O sea, la apertura de decir, Papa, la apertura de la iglesia es para todos. O sea, no puede haber, decía él, no puede haber una iglesia con aduana, porque entonces ya no sería la iglesia de Dios. Wow. Entonces, qué bonito. La apertura que él da
es para todos. Y te digo, me caía el 20, puedes decir, es cierto, o sea, muchas veces la misma iglesia hemos etiquetado, y no solo en la homosexualidad, en muchos casos, en muchos aspectos, hemos etiquetado a la gente y, ay, mira ahí, no, el que está allá en la banca de enfrente, sí, lo sí. viera, ¿no? De acuerdo. Tenemos esas etiquetas, Carlos, en los grupos, en las comunidades, en todos lados. Y el Señor o la iglesia que Jesús nos dejó es la iglesia para todos. Para todos. Totalmente de acuerdo. Fíjate ahorita, Jorge, que estabas diciendo, pues a final de cuentas, el pecado es pecado, por así decirlo, ¿no? Pero hay de pecados a pecados. De hecho, pues están los pecados capitales, ¿no? Hay pecados incluso, corrígeme si estoy mal, pero creo que no cualquier sacerdote los puede perdonar, algo así. Quizás estoy inventando, no sé si, pero hay pecados serios, ciertos pecados fuertes, ¿no? Ok, no sé si sean los capitales, quiero pensar yo que algo de eso, pero no sé, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, ni siquiera llega a ser un pecado capital, voy a decir, el homosexualismo. Sí, la lujuria, una lujuria no es propia de un homosexual, ¿no? O sea, heterosexual. Exactamente, a eso quería llegar. Me llama mucho la atención que a veces nosotros inclusive los magnificamos a nivel pecado especial que ni cualquier sacerdote pudiera perdonar, no sé, ¿no? Bueno, igual eso lo corroboro, la verdad que ahorita lo traigo medio perdido. Y la otra frase, Jorge, ¿por qué habrá dicho el Papa a los homosexuales debemos, la iglesia debe pedirle perdón a los homosexuales? Creo yo que, como te decía ahorita, ¿no? Durante muchos años, pues la iglesia, dentro de la iglesia, creo que hemos sido nosotros, o sea, la gente, el pueblo, no la iglesia en sí, sino el mismo, quienes formamos parte de la iglesia, los que hemos etiquetado y hemos hecho una diferencia, porque pues recordarás tú, antiguamente, pues ni siquiera a veces ni la entrada, o sea, era motivo de escándalo, por así decirlo, ver pues que hubiera personas con una condición de vida totalmente distinta, y creo que eso va en contra del hombre, pues, en contra de la persona, que creo yo que era el mensaje que daba el Papa, o sea, Dios ama al pecador, no ama al pecado. De acuerdo. Entonces, Dios ama al hombre y a la mujer, en la condición de vida en la que te encuentres, Dios te ama. No le gusta tu condición ni mi condición de vida, pero nuestra alma, nuestro ser, Dios la ama. Entonces, te digo, creo que la iglesia a veces como que cruzó esa parte y empezó a atacar al hombre, a la persona. Por eso creo yo que en esa intención dice él, pues la iglesia tendría que pedirle perdón, como le ha pedido perdón a los pueblos que fueron esclavizados, ¿no? En su momento, los abusos que se cometieron con niños, o sea, todas esas cosas que algunos papas, como desde el Papa Juan Pablo II, empezaron a tratar de redimir. Es cierto, se hizo un daño muy fuerte que no se puede negar, que no se puede esconder, pero que al final de cuentas hay alguien que da la cara y dice, nos equivocamos, se equivocó la iglesia, perdona, tiene que haber una consecuencia, y empezó a haber un sistema de consecuencias. Recordarás también el mismo Papa Francisco empezó a sacar a los sacerdotes que tenían, todos los sacerdotes que tenían alguna investigación o alguna demanda por algún tipo de abuso, quedaban cesados temporalmente hasta que se resolviera la situación, y si la situación no era favorable tenían que salir. Totalmente de acuerdo, y por lo mismo que estamos diciendo, que estamos comentando de cómo la misma iglesia en su momento, algunos hermanos maximizaron ese pecado a un nivel bastante alto, ¿no? Y ahorita que comentas esto último me das pie, no era la que te iba a comentar, pero pues me das pie, ¿no? A que el Papa también dijo, los responsables de abusos sexuales a menores rendirán cuentas, ¿no? Y pues abusar de los niños es una enfermedad. A mí con esta frase sí me consta de que ya ha habido encarcelamientos, de que ya ha habido gente a la que se les pide pues que salga de la iglesia. Si bien creo que no ha habido excomulgados como tal, porque alguna vez escuché en un podcast que vi recientemente que la excomunión y que debería ser algo más. Bueno, pues no lo sé, ¿no? Pero sí hay algo, vaya. Incluso me atrevo a compartir algo fuerte sin ningún problema.
en algún momento cuando yo tuve este shock de, oye, ¿por qué se permiten o por qué suceden este tipo de cosas? Lo hablaba con un sacerdote y me daba cuenta de todo el proceso, cómo se ha ido hacia castigar este tipo de eventos, voy a decir, obviamente, de conductas, exactamente, gracias, de conductas, y de que sí se está haciendo algo en pro y de que esto avance. Pues si no investigamos, pues parecía ser que nada se está haciendo, ¿no? Todavía habrá cosas que hacer, sí, pero sí estamos en pro de avanzar con esto. Jorge, otra frase, me llama mucho la atención esta también, a ver qué opinas. Dice, aquí la tengo, ahí te va. Es mejor ser ateo que un mal cristiano. Te lo repito, está muy clara, ¿no? Es mejor ser ateo que un mal cristiano. Y otra que dijo fue, incluso los ateos irán al cielo. ¿Cómo la ves, mi estimado? Eso está muy... Está interesante, está buena. Muy tremenda esa. Sí. Pues bueno, imagina el Papa como esa figura visible de representación dentro de la iglesia. De alguna manera, pues tiene que animar y exhortar a los miembros, a los fieles de la iglesia, a que vivamos un cristianismo real, ¿no? La misma palabra lo dice. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Exactamente, ¿no? Ya iba yo. Sí, me la ganaste, ¿sí, de acuerdo? En el Antiguo Testamento el Señor le hablaba al pueblo y le decía, ojalá te decidas, o vete y dame la espalda, o ven y quédate conmigo, pero no estés brincando, no estés jugando. Pues, ¿no? Entonces, creo yo que en esa línea va lo que dice el Papa, pues, o sea, preferible, pues el mismo Señor dice la palabra, vete, a que estés un rato, decía un amigo, ¿no? Un rato de Cristo y un rato de pista, ¿no? O sea, que de pronto sí, pero por acá sigo con mi vida totalmente en el mundo pagana y ahí estoy, pues. Entonces, qué complicado es, Carlos, y tú pues debes de saberlo, ¿no? El no poder contar con gente que demuestren estabilidad, que demuestren fidelidad para poder construir dentro de la iglesia. O sea, de pronto nos encontramos a estas personas que pues sí un ratito, sí, y a la primera de cambio ya se fueron y luego volvieron y luego se volvieron a ir. Entonces no logras hacer nada, pues. Entonces creo yo que en esa línea el Papa maneja eso. O sea, ojalá una persona atea tendrá más oportunidad que uno que está ahí, brinque y brinque la tablita nomás. Exactamente, sí. A final de cuentas, el ser creyente no significa que seas buen cristiano, porque dice un mal cristiano, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿cómo se dice? Que ¿cuáles son las preguntas que te va a hacer Jesús? O la pregunta es, ¿amaste, no? Y un ateo puede amar, mi estimado, y puede amar a todo mundo, y puede hacer el bien, y etcétera, etcétera. Pues puede hacer, incluso puede cumplir la palabra de Dios sin creer. O sea, yo creo que a eso se refiere también el Papa. Pero, perdón, Carlos, adelante. Yo no soy experto en la materia, ¿no? Pero creo, ¿no? Que debe haber también grados de ateísmo. O sea, claro, por supuesto. Puede ser una persona atea porque no conoce, porque nunca le han hablado, porque nunca ha tenido un encuentro. De acuerdo. Y pues su mente le da a negar la existencia de un Dios, pero es por desconocimiento, no es por un querer total, ¿no? Entonces, creo que también va en esa línea. Puede haber un ateísmo involuntario, voy a decirlo. Claro. Porque, bueno, yo tengo mi convicción de que Dios no existe, o de que no existe un ser supremo, pero porque no conozco, no sé. Nadie me ha hablado, pues. Yo hago un símil con los niños, pues. O sea, que cuando un niño, sin saber, por ignorancia, comete un pecado, pues no es un pecado. Para que sea un pecado necesita ver la plena conciencia, exactamente, ¿no? Yo hago un símil con eso. O sea, la pureza de los niños, vamos a decirlo, pues puede ser un adulto, no sé, que por alguna razón, como dices, o nunca se le habló de Dios, o nunca estuvo cerca de Dios, etcétera, etcétera. Hay muchas zonas marginadas donde no ha llegado la palabra de Dios.
yo era uno de los que te decía, ¿no? Antes de que para mí el mundo ya está evangelizado, pero de repente encuentras lugares que, caray, la otra vez veía un reportaje de una zona donde una persona, pues fue dada de baja, ya que no se puede decir, ya no está aquí en este mundo, vaya, ¿no? Por unos nativos, pero los nativos no saben, o sea, ni siquiera hablan un lenguaje, algo, y pues simplemente entraron a su zona y pues le dieron cuello, ¿no? Lo aterrizaron. Lo aterrizaron, entonces, qué fuerte, pues, qué fuerte. De hecho, creo que uno de ellos, pues, era un misionero que iba a predicarles y pues no alcanzó a predicarles, ¿no? Pero bueno, sin duda hay muchos lugares que pues siguen siendo ignorantes en ese sentido, ¿no? Pero también me voy al otro lado, Jorge, es los que ya sabemos no hagamos pato, pues, o sea, si ya sabemos por dónde está el asunto y pues no obedecemos, no cumplimos, no, pues también no esperemos ser como dice la broma, ¿no? De que hey, soy yo el que tocaba los domingos o el que siempre estuvo en grupos de la iglesia, ¿no? Y pues no estás en la lista, te vas a decir San Pedro, ¿no? Al final de cuentas eso puede pasar. Jorge, otra frase, una de las más famosas que yo recuerdo, hagan lío. Una de las frases icónicas, sin duda, del Papa, a los jóvenes, si no me equivoco, hagan lío. Que pues se hace que algunos lo tomamos como que pues hagamos un desastre, ¿no? Pero hagan lío. ¿Qué recuerdos te trae esta frase del Papa Francisco? También creo yo que en el contexto, ¿no? en el que Papa habla o hablaba en ese momento, era, o bueno, sigue siendo, ¿no? Desgraciadamente, una iglesia dormida. De acuerdo. Una iglesia, lo hemos platicado muchas veces, una iglesia que poco sale, una iglesia que poco ruido hace. Creo yo que en ese sentido es cuando el Papa les decía a los jóvenes, hagan lío, hagan ruido, dense a notar, o sea, salgan a las calles, sí, evangelicen, trabajen. Lo hemos platicado también, Carlos, en otro contexto, cómo los diferentes grupos o los diferentes colectivos hacen escándalo. Exactamente. Hacen ruido. ¿Qué pasa el 8 de marzo cada año? O sea, hacen ruido, mal enfocado, sí. Mal dirigido, pero hacen su ruido, hacen su desgarriate. Pues entonces, creo yo que el Papa les decía eso a los jóvenes, o sea, salgan a las calles, hablen de Jesús, evangelicen, lleven el mensaje, disfruten, tengan la vida de jóvenes, de la diversión que tienen los jóvenes de una manera sana, ¿no? Pero creo yo que es eso, Carlos, porque como tú dices, muchas veces se malinterpreta, claro, ¿no? Y la gente cree que estoy haciendo lío. Sí, el Papa nos mandaba a pintar las calles. Pero realmente ese hacer lío es hagan ruido, o sea, dense a notar, escuchen. Y sobre todo en una época donde estamos, porque que las minorías hacen tanto ruido que pareciera ser ley, o sea, pareciera ser que eso es. Y realmente lo hemos platicado tú y yo, no es tanto que eso sea, es que eso se manifiesta. Sin duda un porcentaje altísimo es el que calla, es el que dice, no pasa nada, es el que se muestra pues indiferente. Y creo yo que eso es lo triste. No vayamos tan lejos. Cuando una persona recibe un mal servicio en algún lugar, se queja y se hace un alboroto de que cómo es posible, y uno que ni ha ido al lugar, sí, yo fui, y le metes hasta de más, ¿no? Sí, te atienden muy mal ahí, ni has ido, pues. Pero eso es, o sea, cómo tomamos estos tiempos actuales y mostramos de alguna manera a Dios, ¿no? Otra frase, Jorge, esta, ¿qué habrá querido decir el Papa? Ahí te va. Dice, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres? ¿A qué se referirá? O sea, ¿a que la iglesia es rica? No lo creo, ¿verdad? ¿A que la iglesia es cerrada, como decíamos ahorita? No lo sé. Pero te la leo textualmente la frase para no regarla mejor. Dice, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre? ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres?
¿qué te evoca esta frase del Papa Francisco? Pues definitivamente, como su ministerio siempre estuvo enmarcado, dirigido hacia los pobres, y no solo hacia los pobres, hacia los más pobres, lo decían los pobres de los pobres, ¿no? De acuerdo. Creo yo que la frase va en esa línea, Carlos, en que la iglesia, pues de pronto nos hacemos, como decía ahorita, ¿no? Como esas etiquetas, como que ponemos clases, o sea, como que hay cristianos de primera y cristianos de segunda, ¿no? Entonces, es parte, creo yo, de la misma humanidad. O sea, como seres humanos, como hombres, tendemos siempre a hacer eso, tendemos siempre a ver que hay superioridad, ¿no? De unos y de otros, que, mira, es otro, se cuece aparte, ¿no? Y creo yo que el Papa quiere, o que quería, bueno, en su momento, hablaba acerca de eso, ¿no? La iglesia debe ser como la fundó Jesús. O sea, Jesús iba por los pobres. Jesús iba a hablarle al desvalido. Jesús iba a hablarle a la prostituta. Jesús iba a hablarle al ratero, al que no tenía fe, a la viuda, al que había perdido, el señor que había perdido un hijo. O sea, Jesús siempre se fue con la gente que estaba necesitada, con los más pobres. Y la gente que en ese momento era la iglesia, pues era gente que no veía por los demás, ¿no? Entonces, de acuerdo. Creo yo que esa frase, Carlos, también va a la conciencia de quienes formamos parte de la iglesia. O sea, realmente estamos trabajando por los más pobres, realmente estamos enfocados a hacer eso, o solamente estamos pasando el rato y disfrutando y haciendo colecta, y o sea, ¿hacia dónde nos está llevando, pues? Fíjate, Jorge, 2 comentarios. El primero, estaba viendo un reportaje que en Roma, o en el Vaticano, pues, pero creo que era de Roma, las personas que más extrañan al Papa Francisco son los indigentes. Estaba viendo el reportaje, que con los indigentes estaban hablando, y que estaban bien tristes porque ya falleció el Papa, porque era el que, pues, cuando los veía, los saludaba, les daba comida, veía por ellos, etcétera, etcétera. Otra vez, un Papa congruente, un Papa, pues, que le daba peso a lo que decía, que predicaba con el ejemplo, ¿no? Y mi otro comentario, pues, un poquito más fuerte, ¿no? Pero yo me acuerdo en algún momento, y todavía, no lo dudo, oye, ¿no? ¿Qué tal movimiento? No, ese es de fifís, ese es de la gente con lana. Oye, ¿tal movimiento? No, ese sí, ese es de pobre. Caray, o sea, como que algo hay de eso también, ¿no? O sea, qué triste, ¿no? Cuando yo te puedo asegurar que los movimientos están abiertos, pues no, pero sí hay estereotipos, mi estimado. Yo me recuerdo, y es cuando, pues, tú estás joven y haces preguntas, oye, tal movimiento, por no decir nombres, ¿no? No, pues ahí van los güeritos, ¿no? Y acá van los morenitos, y pues sí. Oye, en la peregrinación a la Virgen, ¿no? Pues sí, también. Pasan por colores, ¿no? Es que sí, bro, o sea, pareciera ser, pero yo creo que quiero pensar todavía que nosotros mismos provocamos eso, pues, claro. O sea, nosotros mismos nos hacemos menos, pues. O sea, y estoy hablando de antes. Bueno, estoy hablando de antes. Pero bueno, mira, es que es lo que te digo. Creo yo que es tendencia humana, bro. O sea, es parte de nuestro ser, pues. No creo yo que sea solamente la gente la que dice, no, me siento mal, me vieron feo. No, es que es una realidad. O sea, dentro de los grupos existe esa parte donde se ponen de pronto elitistas, y donde, pues, si no cuadras, te empiezan, a lo mejor no te lo van a decir directamente, pero pues las expresiones, el trato, etcétera, te puede orillar a decir, bueno, yo no pertenezco a este lugar, pues. De acuerdo, buen punto. Creo yo que es parte de nosotros, de nuestra humanidad, pues, esa tendencia, como te decía ahorita, a poner estereotipos, a poner lugares, a poner uno por encima del otro. Y pues es obvio, se impregna eso dentro de la iglesia, es claro que lo hay, pues por eso los mensajes del Papa, por eso la concientización de decir, es una iglesia de pobres, pues, y no quiere decir, ya lo hemos platicado, no quiere decir, no voy a aspirar a nada, no voy a pensar en tener nada, no, claro, pero el Papa habla de la humildad en el corazón, o sea, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, ¿no? Tienen que estar orientados hacia eso, ayudar
al que más lo necesita, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mi estimado, pues hay muchísimas frases. Sería imposible hacer un podcast de 30, 40 minutos con tantas frases del Papa, pero tratando de abarcar todos los espectros, hay otra frase que dice: una persona que piensa en construir muros y no puentes no es un cristiano. Yo creo que es lo que estabas comentando ahorita, pues, o sea, a final de cuentas, una persona que no vive realmente el llamado al cristianismo, a la unidad, etcétera, pues no es un cristiano. Y para cerrar, mi estimado, te soy honesto, desconozco el contexto, pero me llama la atención. Vamos a hablar al respecto. No sé si tú conozcas el contexto. Si no, pues a ver qué nos sale, Tito, perdón. María es la influencer de Dios. No sé si te tocó escuchar esa frase. Creo que también fue con los jóvenes, si recuerdo bien. Que, dicho sea de paso, a los jóvenes les dijo: ustedes son el ahora de la iglesia. Entonces, María, la influencer de Dios. ¿Escuchaste esa frase? Si no, ¿a qué te suena? ¿Cómo la ves? Realmente hace poco que la escuché esa frase, no la había leído. Ahora que falleció y que he estado ahí buscando. ¿De acuerdo? Me encontré con esa frase y a mí me llevaba pues a reflexionar, ¿no? ¿Quién es un influencer? ¿Qué hace un influencer? Trata de ¿Impone moda? ¿Impone moda? Sí, sí, impone una moda. Okay. Te transmite un pensamiento, una forma de pensar o de ser, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, el MrBeast, que regala dinero, que hace concursos, te está vendiendo algo, te está vendiendo una idea. Si tú ves a Luisito Comunica, un estilo de vida, sí. O sea, te tratan de vender algo, pues, ¿no? Entonces pensaba yo, bueno, ¿y María qué hace? Pues te está transmitiendo a Jesús, totalmente. Wow, de acuerdo. Realmente, o sea, sí es eso, ¿no? Y creo, pues, el Papa enfocado a hablarles en el idioma, ¿no? Hablar en el idioma de los jóvenes. Te la compro. A llevarlos a que... Porque si les dice la intercesora, pues... bien interesante. Pero si le dicen, es la influencer. La influencer. O sea, son parte... Como decía el Papa Juan Pablo II, pues decía... la evangelización tiene que ser nueva en sus métodos, nueva en sus formas, pero lo mismo. O sea, el sustento, la raíz, no se puede cambiar. El mensaje es el mismo, vas a darlo de 1000 formas y cada vez va a salir otra cosa y otra palabra y va a cambiar. No es la influencer, es la no sé qué. Ok, ya lo entendí. O sea, creo yo que es eso, ¿no? Que el Papa supo utilizar esas estrategias y esas formas para hacer clic con la gente, ¿no? Totalmente. No voy a agregar nada. Iba a decir algo, pero creo que diste en el punto. Y como dice una frase, no me acuerdo qué grupo lo dice, o si es un sacerdote, o dice: a Jesús por María. A Jesús por María. O sea, es cierto. Ahora sí que todo lo que nos transmite María es, de hecho, pues hagan lo que él les dice, ¿no? La frase, si habláramos de un podcast de frases de María, una de esas sin duda. Luego, eso está bien, eso suena bien. Hay que prepararlo. Sin duda esa sería una de las frases claves, ¿no? Y fíjate qué curioso, ¿no? Que otras denominaciones cristianas, pues, que acusan a la Iglesia Católica de idólatras y de adorar a María y etcétera, ¿no? Pero si conocieran a profundidad lo que hay en el estudio, en la mariología, María jamás ha dicho: adórenme, síganme, aquí estoy, o sea, soy la buena madre de Dios, la buena. No, o sea, véanlo a él. Claro. Hagan lo que él dice. Vayan a Jesús. Vayan a los pies de Jesús. O sea, jamás se ha adjudicado en las miles de apariciones y encuentros que ha tenido. Jamás ha dicho: aquí estoy. Oye, bro, solo una vez sí dijo: a ver, ¿les das vino o le das vino? Ahí sí no es lo que tú quieras, ¿no? Ahí sí, o hay vino o no hay vino. O sea, ponte las pilas ahí. Yo creo que esa es la única vez. Actuó como mamá. Exactamente, ¿no? Jorge, me gustaría cerrar este podcast con lo que me compartías ahorita de lo que el Papa dijo en su testamento, que a final de cuentas sería como una frase. Me gustaría que cerráramos con eso. No sé si nos los puedes compartir, por favor. Sí, te comentaba que en el 2022
el Papa hizo un testamento, un pequeño testamento, únicamente centrado en lo que quería él para su final, que era para su sepulcro, ¿no? De acuerdo. Y pues dio las condiciones de que no hubiera nada elegante, de que fuera totalmente en la tierra, la ubicación donde tenía que estar. Pero pues su última frase te comentaba que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y él, anticipando lo que venía, anticipando que él sabía que en algún momento iba a morir y que quizás en ese proceso iba a tener que sufrir para poder morir, comentó lo siguiente, ¿no? Dijo: el sufrimiento que se haga presente en la última parte de mi vida lo ofrezco al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. Wow. O sea, curiosamente, 2 años después, 3 años después, desconozco en qué mes del 2022, comparte esto el Papa, pues que estamos viviendo, ¿no? O sea, pareciera ser una frase que es atemporal también, ¿no? Pero ahorita, con las guerras a flor de piel y con lo que estamos viviendo, yo creo que no necesariamente es atemporal. Yo creo que el Papa de alguna manera o ya lo veía venir o se dio cuenta de algo, no lo sé, que dijo, pues ahí está mi mensaje final, a final de cuentas. Y yo creo que es una de las cosas más difíciles, voy a decir, porque normalmente cuando tenemos un dolor, cuando tenemos una pena, normalmente lo que queremos es que se vaya, pues, y que el Papa haya dicho: a ver, el calvario que yo voy a vivir, por poner una palabra fuerte, lo ofrezco, o sea, lo acepto, está diciendo de alguna otra manera, ¿no? Y lo ofrezco en pro de esto que estás compartiendo, ¿no? ¡Wow! Tremendo, tremendo. Fíjate que eso que comentas tú, ¿cierto? ¿No? Que muchas veces nadie queremos sufrir, ¿no? No, nadie. Nadie queremos la vida difícil, nadie queremos... Yo sigo teniéndole miedo a la muerte, pero en este momento voy a cumplir 45 años y me da miedo, bro. Y fíjate, le decían al Papa en una entrevista que si le tenía miedo a la muerte. Okay. Y dice él: no, dice, le temo al proceso para encontrarme, al dolor. Y él lo decía, pues. Qué fuerte. A la muerte no, dice, porque yo sé que voy con Jesús. Pero al proceso para llegar, ese es el que nos atemoriza, ¿no? Pero lo que tú dices, o sea, ¿cómo pensamos en quítenme el dolor, quítenme esto, quítenme el sufrimiento? Y él desde antes, o sea, diciendo: lo acepto, lo camino, sí. Y lo que vaya a pasar lo ofrezco por la paz del mundo. Wow. Imagínate, bro. Pasen un queterolaco de eso, que no aguanto. Mi estimado, pues, gran podcast, sin duda, regresamos con todo y pues te agradezco compartir pues ideas, compartir pensamientos sobre las frases del Papa. No sé si se haya quedado algo ahí que quisieras compartir, mi estimado. Pues ahorita lo que nos queda como iglesia pues es pedir por él. Pues sí, orar siempre por él, por su descanso, para que en su humanidad, ¿no? Aquellas cosas que pues haya cometido, que el Señor le perdone. Y pues también orar por lo que viene, ¿no? De acuerdo. Porque pues ya ves que tanta cosa que se habla, pero pues sabemos que no, el Señor no juega las cartas con nosotros, ¿no? El Señor no está jugando a la baraja a ver quién le sale para que sea Papa, ¿no? Ya lo tiene visto y ya sabe quién es, pues sí. Y el Señor ya tiene al mejor candidato, entonces pues a nosotros nos queda confiar y orar por eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y pues ojalá nos toque, no uno que haya ido a renunciar, pero sí uno que no busque el poder, por así decirlo, ¿no? Uno que diga: yo tampoco quería ser Papa y que nos haga una Papa, ¿no? Yo creo que esa es la mejor lección que nos pudo haber dejado el Papa Francisco. Bueno, mis hermanos, pues no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado en este podcast. Como siempre, nos ayudan mucho si le dan like, compartir. Pónganos en sus comentarios cuál es la frase favorita de ustedes, una frase que les recuerda al Papa Francisco que no hayamos mencionado, o si alguna que mencionamos gusten agregar algo, adelante, es bienvenido. No nos queda más que agradecerles. Dios los bendiga. Bye bye. Nos vemos.